el duelo no tiene como una fecha de caducidad o donde tengamos que enfrentarla o decir, no, ya tengo 2 meses viviendo el duelo, ya me tengo. Hace tiempo me recuerda a una paciente que llegaba ya pues de una pérdida de una pareja y me decía, ¿sabes qué, Daine? Es que yo me propuse llorarle 1 mes completo. Yo dije, yo le voy a llorar y todo lo que tenga que sacar yo lo voy a sacar y listo. Ya ese va a ser mi cierre y listo. Entonces en terapia empezamos a hablar un poquito, pues vamos, de la relación del duelo y empieza, pero ¿por qué estoy llorando otra vez? Y ya empezamos a rascar muchas otras cositas más, ¿verdad? Y pues descubrimos que en realidad no había cerrado ni vivido el duelo. Ella creía que porque ya le dedicó 1 mes, ya fue suficiente. Y es que el duelo no se puede medir directamente como por tiempo, es decir, 3 meses, 5 meses. Lo que se espera es que a través de las etapas podamos ir viendo cuáles son las herramientas y que se estén viviendo. Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad. Emily Dickinson. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a su podcast Yo Pienso. Bienvenidos a este 5º capítulo. Hoy vamos a hablar del duelo, cómo superar un duelo y cómo saber cuándo es un duelo grande a un duelo pequeño y si tiene cura. Bienvenidos, amigos. Como comentaba mi compañero, es el 5º episodio, nuestro 5º episodio. Y pues vamos a estar presentando a nuestra nueva compañera, Daine Contreras. Bienvenida, Daine. Y también pues les presentamos el nuevo estudio. Y pues, también pues agradecerle a nuestra compañera Gaby Guevara. Por ahí cuestiones de tiempo, pues ya no pudo estar acompañándonos con nosotros. Y pues seguir adelante con este proyecto. Dejamos ahí que se presente Daine, como también nos va a estar apoyando con temas de psicología. Pues muy buenos días, pues estoy muy contenta y muy nerviosa de estar aquí con ustedes. Nunca había hecho esto, pero bueno, siempre hay una primera vez y pues gracias por este espacio y pues vamos a hablar muchos temas interesantes y bueno, el día de hoy iniciamos con uno muy fuerte, ¿no? Y uno muy, muy importante que vivimos en esta época. Antes de empezar, me gustaría que te presentaras así completo. También si gustas hacer la promoción de tu consultorio. Okay. Para citas y cualquier cosa, pues también puedes dejar tu número. Uh-huh. Bueno, pues mi nombre es Daine Peña Contreras. El otro nombre se los voy a deletrear. Es Daine Maviarelli Peña Contreras y soy psicóloga clínica. Ya tengo pues como 10 años que egresé de la licenciatura y pues tengo la maestría en el área clínica. Trabajo con adolescentes y adultos pues con múltiples problemas, ¿verdad? Estoy ubicada en South del Monte, 420 en Colonia El Campestre, en Gómez Palacio. Y el número del consultorio donde ustedes pueden mandar sus mensajitos, sus dudas, es el 8716 126665. Ahí va a aparecer en pantallita. ¿Redes sociales, Daine? Redes sociales me encuentran igual como Daine Contreras, Facebook, Insta y TikTok. Muy bien. Ahí para que también la sigan y pues nos sigan también a nosotros aquí en el podcast. Y pues comenzamos. Comenzamos. ¿Qué es un duelo? Vamos a hablar del duelo. ¿Qué es un duelo? Y vamos a hablar bueno, empezar primero con las etapas del duelo. Venimos enfrentando ahora con pandemia de esos 3-4 años atrás, que todo mundo atravesamos temas delicados. Muy, muy delicados en cuestión salud. Y pues obviamente no había como que un hombro como para poderte apoyar, porque realmente todo mundo estábamos viviendo un tema con un familiar directo que se contagió de esta parte del COVID, ¿no? Claro. Bueno, a mí me gustaría como retroceder un poquito el tiempo, ¿verdad? Y llevar a los inicios de cómo fue la pandemia, porque yo creo que desde ahí es cuando despertamos y removemos todas estas emociones que nos llevan a presentar un duelo. Yo recuerdo mucho que pues había mucha incertidumbre. Escuchábamos hablar de hay un virus y hay... ¿Qué decías en China? Pues ¿cuándo va a llegar jamás acá? O sea, nuestra lógica no nos permitía llegar como a una realidad de decir si nos va a tocar.
Justamente unos meses antes, bueno, yo creo que como en enero del 20, estaba hablando con un doctor y oye, si va a llegar hasta acá. Yo le decía, porque, o sea, sí me hacía también algo así... Ilógico. Impresionante, ¿verdad? O Sí. sea, dices, pues es que está en China y que están cerrando todo allá en la parte de China. Entonces, ya cuando dicen, no, pues que mira, puede ser que con una persona que llegue y aparecer en ese momento ya habían detectado los primeros casos de personas que habían llegado, pero que no habían llegado de China y estaban de Europa, infectados. O sea, están en parte de Europa. Pero pues es que lo veías muy imposible. Ahora, te decían, bueno, ¿y luego cuáles son los cuidados? O sea, no, pues que es una gripita normal, te tienes que cuidar y todo. Pero no sabíamos lo que se iba a convertir. Oigan, ¿y ustedes recuerdan qué era lo que sentían? O sea, porque a pesar de que era algo que no pensábamos que nos iba a llegar, desde ese momento creo que se empezaron a generar como estas emociones, ¿no? La incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la todo, angustia. todo. O sea, y al final de cuentas, ya lo ves, ya cuando, ¿qué fue? ¿Febrero? En marzo. Exactamente en marzo para el puente de Don Beni. El puente de Don Beni. Ese fue el último día Ese fue el último día que... Sí, yo recuerdo que si ibas a la oficina y luego de repente que no, vamos a irnos 3 meses, home office, a adaptarte a un home office que decías tú, bueno, pues cómo se hace. Además de que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados. Fue Los algo niños muy nuevo. se fueron, como quien dice, agarraron unas... Es trabajo en casa y luego escuela en casa con los que tuvimos niños. O sea, dices tú, pues, ¿cómo le hago? O sea, y luego imagínate, a lo mejor para muchos el ambiente familiar es muy sano, muy tranquilo, pero para quienes no. Sí, no, fue bien complicado. Muy complicado, totalmente. Muchísimas cosas que se desarrollaron ahí. Y bueno, fueron 3 meses, pero 3, 6, 9, 12, 2 años. Casi 3 años. Y bueno, todavía anoche me llegó un mensaje de el COVID se empieza otra vez a desarrollar. Y yo dije, ay Dios, viene otra ola, ¿no? Sí, ayer es lo que estaba viendo, que otra variante del COVID. Y dije, no. O sea, bueno, también hay que ver si son verdaderas o son una nota amarillista, ¿verdad? Pero pues sean peras o sean manzanas, también ya estamos como que... Ya estamos escamados. Escamados de lo que puede llegar a pasar. Y también ahorita yo creo que también asustados, pero un poquito más seguros porque pues sabemos que están las vacunas, ¿verdad? Sí, sí, justamente está el tema de ese de... Bueno, que no vamos a hablar de eso, pero... Una variante. Pero está difícil. Pero imagínate, o sea, fueron tantos choques emocionales que se vivieron desde las pérdidas y yo creo que aquí iniciamos con los duelos. Decías ahorita cómo identificar un duelo chiquito, uno grande, o vamos a llamarlo algo más natural a uno más patológico, ya como se puede convertir hasta en una enfermedad, una depresión. Y y desde aquí iniciábamos con los duelos, o sea, ¿qué perdimos? Pues la libertad. La libertad. Principalmente. Y luego lo que hablabas también de que a lo mejor muchos no llevaban una relación en casa, se divorciaban y estaban ya viviendo también ese duelo. Juntos. Y pues las mayores pérdidas, ¿no? Que fue perder seres queridos. Los trabajos. La economía. Sí, los trabajos. Yo estaba a expensas de que la verdad me despidieran del trabajo donde estaba. O sea, porque... O sea, empezaron a despedir mucha gente. Pues es que en sí a nivel internacional fue un paro total. De todo. Sí. Insumos, todo lo que te pudieras imaginar. Hasta lo más básico de supervivencia. Sí, o sea, no estábamos preparados. O sea, realmente no estábamos preparados para este tipo de cosas. Y fue algo que llegó... Y justamente eso de lo que hablas de los insumos y todo eso, la empresa donde trabajaba fabrica piezas de plástico. Entonces le fabricaba a la industria automotriz, pero también a la industria eléctrica y médica. Okay. Entonces la industria automotriz se fue para abajo, no había ventas de nada, pero la médica y la eléctrica, porque pues estaban construyendo hospitales, estaban construyendo centros de salud o centros de atención, ¿verdad? Sí. Entonces todo lo eléctrico se fue para arriba. Entonces fue como que dice lo que rescató la empresa. Si no hubiera tenido eso, todos nos hubiéramos ido para afuera. En esta parte, Daine, ya cuando estamos, ya que estamos atravesando un duelo, ya adelantándonos un poquito a todo esto que pasó con lo del COVID,
¿Cómo empiezan las etapas del duelo cuando ya llegas a tener alguna pérdida de alguien? Bueno, mira, vamos a definir el duelo como algo muy natural que tenemos que vivir después. Es un proceso, exactamente. Es justamente el proceso que tenemos que vivir para salir y para trascender, para sanar. Muchas de las veces, y es que es un tabú tanto, yo creo que ahorita ya el tema de la psicología, la psiquiatría, ahí va encaminando y se va abriendo mucho el panorama. Hay mucha gente ya que normaliza ir a terapia y eso es muy bueno y es muy sano, pero hace 4 años no era así. Todavía hace 4 años era así como que, ay, caray. Entonces, iniciamos con los procesos, es decir, que es un proceso natural. Todos debemos de pasarlo y todos debemos de sentirlo. Pero ¿qué pasa cuando no permitimos que estas emociones resurjan? Porque resulta que nos han acostumbrado hasta la propia cultura, las familias, y bueno, así nos vamos así como que por todas las generaciones, la parte de las emociones. ¿Por qué lloras? No llores. No debes de estar llorando ya. Oye, ya hace 2 meses que murió, ¿para qué le lloras? Déjalo descansar en paz. ¿Ya para qué les estás llorando tanto tiempo? Y empezamos, ¿qué hacemos con todo esto? El proceso natural del duelo lleva el llanto. Claro. Y el llanto es muy natural. Y yo puedo decir que el llanto no es sinónimo de tristeza. No sé a ustedes si les ha pasado que en alguna vez han llorado por miedo. O hasta por alegría. Por alegría o por enojo. Sí, o sea, digo, al final de cuentas, como tú dices, conlleva muchas emociones estar atravesando todo un duelo. Y entonces, la mayoría de las veces es como asimilamos que el llanto es debilidad. Y es, no me gusta que me vean llorar. Y es que desde niño te dicen no llores porque tú eres niño. Y tú eres fuerte. Entonces, sí. Y los niños fuertes no lloran. Ándale, es ahí donde entra como que desde ahí te empiezan lo contrario, ¿no? O sea, es que atravesar un duelo, siento yo que sí tienes que permitirte estar por toda esa etapa. Si tienes ganas de llorar, vas a tener que llorar. Si tienes que rabiar, pues vas a rabiar, vas a gritar, vas a tener que hacer todo ese tipo de cosas para que tú también empieces a sanar y empieces a aprender a vivir con este tipo de... Porque sí, también, o sea, el llanto es como una especie de catarsis, no sé si le puede llamar así, de liberación, ¿verdad? O sea, ya después de que lloras y te sientes aliviado completamente. Totalmente, es una manera en la que el cuerpo, yo lo he visto y lo dimensiono, que es como nuestra valvulita de las emociones. Claro. Entonces, cuando ya las tenemos al tope, es como abres esta valvulita y sueltas a través del llanto, el enojo, la alegría, la tristeza, el miedo, la incertidumbre y bueno, muchas emociones que se presentan que también representan el llanto. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo es tan importante que como desde pequeños venimos reprimiendo el no sentirnos tristes o no sentirnos mal, hoy en nuestra vida adulta también que nos enfrentamos a situaciones de duelo, pues no nos permitimos porque no se nos permitió también desde pequeños. Y bueno, pues esto es al final creo que un problema, porque bueno, viene sí desde nuestra infancia y a lo mejor fueron las herramientas que nuestros padres, bien o mal, a conciencia o inconsciencia, pues nos pudieron otorgar, pero hoy en día pues ya estamos adultos, ¿no? Ya no podemos estar culpando a quien me crió por cómo me crió, sino que ver que no es algo sano para mí el estar reprimiendo, porque al final pues, terminas peor, terminas enfermo y en cama, por causa de estas emociones. Es ahí donde traes las emociones y empieza, tu mismo cuerpo empieza a agarrar con otras enfermedades por no expresar eso que sientes tú, ¿no? O sea, no sacar todas esas emociones que traes tú dentro. Hay algo muy importante sobre las emociones que a mí me gusta mucho hablar porque no hemos identificado que la mayoría, no digo que todas, pero la mayoría de las enfermedades físicas que llegamos a padecer provienen de un mal manejo de las emociones. Sí, exactamente. Entonces, imagínate cuántas enfermedades pudiéramos prevenir o detectar si tuviéramos un control, una gestión o un reconocimiento de estas emociones. Y es que eso está siendo poco a poco abierto ahorita. Creo que ya hay estudios que también lo avalan todas esas emociones, pero lo podemos ver desde nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, mucha gente que es muy enojona,
siempre tiene problemas del estómago. Gastritis, colitis y todo lo itis. Y, por ejemplo, mucha gente que es muy preocupona, pues también igual a veces del estómago, de la colitis, de otros tipos de problemas. Las emociones tienden a reflejar a través de nuestro cuerpo. Ves gente estresada y la ves toda con granitos, con ronchitas, con sarpullido. Sí. Entonces, las emociones externan, o sea, están diseñadas para externarse. Esa es su función. Enseñarnos a externar, a compartir. Pero luego si no lo haces, es como que viene hacia adentro y van a encontrar la manera más perfecta o imperfecta de salir. Entonces, pues bueno, por eso se provienen muchas enfermedades. Ahora, hablando de los duelos, un duelo natural o un duelo patológico no se va a definir por la magnitud del problema. Es decir, ahorita lo hablábamos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tanto impacto puede tener la muerte de un ser querido para mí? O ¿qué tanto impacto puede tener si, no sé, choqué y perdí mi coche? Que a lo mejor si lo ponemos como en una balanza, creemos que uno pesa más que el otro. Pero lo que va a definir es cómo lo vive la persona, cómo lo siente. A lo mejor para la persona perder un familiar, pues sí representa dolor, pero es algo más digerible a que perder un coche, no sé, que le costó años en conseguir o esfuerzo en poner para conseguirlo. Entonces lo que va a determinar que un duelo sea sanado o que se convierta en algo patológico es la duración y la intensidad de lo que se vive o lo que se siente a través de lo que estamos pasando. Para eso existe como la medida del tiempo. Se pueden considerar que después de 6 meses, si puedes sanarlo y puedes subsistir y sobrevivir con tristeza, enojo, o sea, que pasas como estas etapas del duelo. Vas como, o sea, no vas así como que una línea recta, ¿no? O sea, tus emociones van subiendo, bajando y sabe, hay veces ya que en los cuales no quieres saber nada de nadie y es válido también hacer eso. Hay gente que también necesita también el apoyo, el respaldarazo como para decir aquí estoy. Pero muchas de las veces nosotros que tenemos familiares o amigos que están atravesando un duelo, no tenemos las palabras para poder decirle las cosas. O sea, no puedes llegar con alguien que está atravesando un duelo y decir, ay, no pasa nada, todo va a estar bien. Exacto. O sea, ya son 3 meses. O sea, no. Justamente venía escuchando un video sobre eso. O sea, sobre que como que unos 3 pasos, algo así decía, para acompañar un duelo de una persona. Justamente uno de los pasos era no dar instrucciones así de tipo. No, pues es que no. O sea, lo único que tienes que hacer es acompañarlos. Exacto. O sea, estoy contigo y engrandecer a la persona. O sea, no dar instrucciones de que no llores, no hagas esto, mira, o sea, todo ese tipo de instrucciones que le das a una persona, ¿verdad? Que al final de cuentas la persona que está atravesando un duelo no te va a escuchar. ¿No? La verdad. Está tan impactado. Y es ahí también cuando, como amigo o familiar cercano, a la persona que está atravesando un duelo también hay que acompañarla y saber atravesar el duelo con ella. No es así como que, ay, bueno, pues está atravesando un duelo, no le invites a esta cena porque no va a poder venir. O ya el amigo está haciendo planes diferentes, pero no está invitando, está excluyendo a esa persona que está atravesando un duelo porque ya no quiere escuchar el llorar, el quejarse de esa persona, el por qué se fue su familiar o por qué se fue su ser querido. Creo yo que ahí sí es donde falta un poquito más de empatía con la gente para empezar a conocer y saber que no estamos exentos a que vayamos a pasar ese tipo de cosas. Y es ahí cuando vamos a querer que nos entiendan de la misma manera que esa persona que está atravesando un duelo quisiera. O sea, hay veces que el no decir nada es mejor y como dicen, no, calladito me veo más bonito. La otra estaba viendo un video donde una señora estaba platicando que ella le regaló un coche a su hija y su hija pues, emocionada con todas sus amiguitas fue a repartirlas a todas a su casa. Ya de regreso a su casa venía nada más con una amiga y ella y pues chocaron. La niña pues no traía el cinturón de seguridad y salió proyectada. En el funeral llega la mamá de la amiguita que sobrevivió. Y lo primero que creo que se me hace algo tan estúpido es mejor no digas nada. Le dice, ¿y a tu otra hija le vas a regalar también un coche? O sea,
te quedas así como que, ¿cómo le...? Comentario, en un funeral, está atravesando un duelo de la pérdida de su hija, que está procesando que a lo mejor se está sintiendo culpable por haberle regalado ese coche a su hija, pero pues aquí en este mundo todos venimos con una fecha de caducidad. ¿Era un video como de tipo conciencia social o algo así? Era así igual un podcast que estaban hablando igual referente a etapas así como del duelo, y digo yo... Sí, es cierto, o sea, hay mucha gente muy imprudente. Sí. Mucha gente muy imprudente que ya no llores, o sea, pero ¿cómo no voy a llorar, güey? Pues no manches, me duele, me está doliendo lo que está pasando. Oye, que tu hija, no sé, esperabas, tenías expectativas que, como el que estamos hablando en nuestro podcast, hace 2 podcasts, que estás esperando a tu hija que llegue sana, pero te dice, no sabes que tiene una enfermedad degenerativa. Y que te diga, no pasa nada. Digo, ¿cómo no va a pasar nada? O sea, traes una expectativa bien cabrona sobre tu hijo y se empiezas a atravesar un duelo desde que están haciendo. Exacto. Y es que el duelo no solamente es la pérdida, sino que dentro del duelo también mueren las expectativas, mueren las ilusiones, mueren las creencias, mueren las ilusiones que tú ya habías proyectado, a lo mejor todavía no estaba, pero ya estabas proyectando. Y entonces a través del duelo junto es como este impacto, ¿no? De lo que veo que ya no está tangible y de lo que ya no siento porque entonces ya no se va a lograr. Todas estas ilusiones que llegamos a crear. Y entonces, pues sí, la verdad es que un duelo es muy complicado porque a nadie nos gusta sentirnos mal. O sea, todos queremos vivir en plena felicidad y en paz y ay, qué rico, qué padre, qué bonito. Pero es que la vida no es así de color de rosa. O sea, la vida nos va a traer tantas cosas en donde tengamos que enfrentar o confrontar los problemas. Sí, exactamente. Estaba escuchando también un podcast hace unos días y decía que es mejor llenarnos de herramientas para enfrentarnos a lo que viene que llenarnos de armas para defendernos. Y yo lo represento igual emocionalmente, o sea, aunque estemos preparados, no nos exentamos de sentir, pero si estamos con herramientas emocionales para enfrentar duelos o problemas, seguramente nos va a ir un poquito mejor, ¿verdad? Sí, pues es como dicen, ¿no? Así como empiezas a hacer así como que tu bonchecito de tu ahorro para cualquier eventualidad. Así, por ejemplo, lo pongo muy a colación. Una amiga decía, es que yo tengo miedo que mi mamá se me muera, y pues todos volteamos, está en el hospital o qué onda. No, está en la casa, pues ve con ella, abrázala, bésala. También uno se tiene que hacer un bonchecito de emociones y recuerdos para cuando el día que esa persona ya no esté, mínimo tenerla o atraerla con los recuerdos, ¿no? Al final de cuentas, pues todo el mundo vamos a tener ese proceso, vamos a pasar por ese proceso, todos vamos a llegar a tener esas etapas, pero qué bonito es hacer un colchoncito de emociones y hacer un colchoncito de recuerdos donde para ti esos recuerdos sean buenos y te ayuden como que esto me recuerda cuando yo hice esto con mi papá, mi mamá, mi hermana, lo que en su momento pues llegue a pasar, ¿verdad? Sí, cada persona es diferente y cada persona a lo mejor tiene un tiempo específico, un tiempo en donde llega a la aceptación, digo que es uno de los... A lo mejor es el último paso del duelo, ¿verdad? ¿Cuánto más o menos tú calculas que dura un duelo entre persona y persona? Mira, el duelo no tiene como una fecha de caducidad o donde tengamos que enfrentarla o decir, no, ya tengo 2 meses viviendo el duelo, ya me tengo. Hace tiempo me recuerda a una paciente que llegaba ya pues de una pérdida de una pareja y me decía, ¿sabes qué, Dainés? Es que yo me propuse llorarle 1 mes completo. Y dije, yo le voy a llorar y todo lo que tenga que sacar yo lo voy a sacar y listo. Ya ese va a ser mi cierre y listo. Entonces en terapia empezamos a hablar un poquito, pues vamos, de la relación del duelo y empieza, pero ¿por qué estoy llorando otra vez? Y ya empezamos a rascar muchas otras cositas más, ¿verdad? Y pues descubrimos que en realidad no había cerrado ni vivido el duelo. Ella creía que porque ya le dedicó 1 mes, ya fue suficiente. Y es que el duelo no se puede medir directamente como por tiempo, es decir, 3 meses, 5 meses. Lo que se espera es que a través de las etapas podamos ir viendo cuáles son las herramientas y que se estén viviendo. Por ejemplo, podemos hablar de estas etapas que son 5.
Y la primera es... La negación. La negación. La negación. ¿Qué es lo que hacemos cuando se nos presenta una situación? Vamos a hablar de una muerte, que es como que lo que creemos que impacta más. ¿Qué es lo primero que escuchamos ahora con lo del COVID? Que murió alguien y luego entraron al hospital caminando y salieron en una caja, en un ataúd. Sí, totalmente. O sea, es que haz de cuenta que es como que... O está la otra de que... No, aquí lo llego al hospital, me lo van a matar allá y luego... Pero lo dejo en la casa y en la casa se murió y es que lo había llevado al hospital. Exacto. O sea, ya no hallabas ni qué. Exacto, entonces sí. Pues sí, pues no lo creo. O sea, no lo creo, no lo quieres aceptar. O sea... No lo aceptas, pero ¿cómo? Si entró bien, o sea, ¿por qué murió? No es cierto, me están mintiendo. Seguramente el que salió en el ataúd no era mi mamá, no era mi porque papá. también tenías esas teorías, ¿verdad? En los hospitales de que no era tu cuerpo. Porque eso estaba cerrado y ya nunca lo abrían. Ya no, porque no había manera, o sea, no se les dieron estas sepulturas que normalmente acostumbramos a vivir en los duelos de los fallecidos. Entonces no se hizo como este ritual, por lo tanto hubo más negación. Entonces es la etapa en donde nos negamos, todavía estamos como que en este choque de ¿qué está pasando? O sea, es real. Muchas veces describen como estoy soñando. A ver, de verdad pellízcame porque no siento. O sea, es un choque tan fuerte que es como la primera fase. Entonces... Aquí entra un poquito, digo yo que lo viví de... pues muy de cerca todo lo que era el COVID y los que los doctores no te querían atender por el miedo al contagio. Claro. En el 2020, pues, mis suegros... Para estas fechas, prácticamente para el 27 de julio, si mal no recuerdo, del 2020, nos habla mi suegra que pues mi suegro estaba muy mal. Vamos a la casa, mi suegro no sabemos realmente hasta la fecha, yo no sé, porque para mí fue un choque muy, muy fuerte. Pues no regresaba en sí y estaba como respirando, pero él estaba desmayado, o sea, inconsciente. Yo no podía con él porque, pues, aparte era una persona con una discapacidad y aparte, un poquito robusto. Y lo primero que le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Háblale a tus primos para que me ayuden a cargarlo. La Cruz Roja la teníamos a 2-3 minutos. Le hablamos a la Cruz Roja, duramos 45 minutos. La Cruz Roja, 5 minutos de donde estábamos, nunca llegó. Agarramos entre los tres, día lluvioso. Llegamos, casi nos metemos hasta la puerta de la Cruz Roja. Los doctores en la puerta no me quisieron atender a mi suegro. Y mi suegro falleció fuera de la Cruz Roja. O sea, yo agarrándolo. Mi suegro nada más... Yo recuerdo mucho que mi suegro nada más me agarró y me apretó la mano. Y dio su último suspiro. Pero para mí era una impotencia. Le digo, es que no tiene COVID, por favor, atiéndalo. Él es diabético, no sé si está atravesando un problema... de coma diabético, no tiene COVID, se los juro. Y el primo también, no tiene. O sea, desesperados para... Claro. Pues para que lo atendieran, ¿no? O sea, ya que lo llevamos nosotros. No. Y es que lamentablemente esperábamos que dentro de los hospitales, porque pues ahora sí nos ponemos como en empatía de la otra posición, pues qué difícil, ¿no? Porque si hacían como no sé, pues tú, ok, pásale tú. Pero luego llegaba otro y con tantos casos que llegaban, pues aquí viene la impotencia o el enojo, que es como la segunda etapa del duelo. Las etapas no se viven como 3 meses la negación y luego 2 meses el enojo y luego la tristeza. No. Es a veces hasta una mezcla de todo junto y entonces viene esta parte del enojo de decir, ¿cómo puede ser posible que no me la atendieran? No pudieron haber hecho una exclusión, o sea, que algo para mí, que yo... Sí, o sea, ¿no? Y es cuando yo, se puede decir que yo agarré como que una responsabilidad y en eso suena mi celular. Yo no había que decirlo, le digo al primo, es que ¿qué le voy a decir? O sea, yo no sé qué decirle y decirle que su papá se acaba de fallecer aquí afuera de la Cruz Roja porque no me lo quisieron atender. O sea, yo estaba en shock. Claro. Realmente estaba en shock. Y pues obviamente ya mi esposa ya siendo un poquito más dura y más, pues, como que ella es un poquito más de carácter, me dijo, dime lo que sea. Digo, no pasa nada. Y ya, pues ya le dije, le comenté, pues sabes que pues sí, tu papá acaba de fallecer. Pero pues obviamente para mí fue un shock bien canijo porque fue muy rápido y fue algo muy triste
Y a ver que los doctores estaban a 2, 3 metros de distancia y... No, ya murió. Sí, güey, pero ayúdame. O sea, ven, atiéndelo. No, nada más llegaron a dar el parte de... Falleció a tal hora y ya. Y dice, qué fríos, o sea... Qué fríos, realmente qué fríos. Y fíjate, a lo mejor ni siquiera murió por COVID. No, y es que no tenía COVID. Y es que a eso nos enfrentamos también en la pandemia. Mucha pérdida por el COVID, pero mucha otra que no tenía nada que ver con esto. Entonces... Y mucha otra que se combinaban, o sea, se combinaban muchas enfermedades con el bicho. Y peor, también. ¿Verdad? Peor. O sea... Llegaba a alterar todo. Sí, o sea, se potencializó mucho. La verdad, esto lo del COVID llegó a, como quien dice, sí, a madrearnos a todos emocionalmente. Totalmente. Y es que, pues justamente es ahí donde renacen todas los enojos, el coraje, y por qué no hicieron. Que es la segunda etapa. La segunda etapa. La ira, ¿verdad? La ira que va también, yo creo que hay muy adjunto con esto la culpa. O sea, la culpa entre el enojo y la culpa de decir, hubiera hecho, me hubiera metido, no pasa nada, que me hubieran sacado, no le hace, pero no, pues es que entre el choque y todo lo que vives, pues a veces se te bloquea la mente, o sea, no hay manera. No piensas, aunque tú digas, uy, soy un ser muy pensante, muy racional, muy... No hay manera, o sea, te llega un choque, te llega una situación y te paralizas. Sí, claro. Entonces, pues la segunda etapa es el enojo. Ahora, ¿cómo podemos vivir el enojo? Porque tampoco podemos reprimirlo. Si lo reprimimos, trae una consecuencia negativa. Al igual que la negación, pues tenemos que abrirnos poco a poco como al panorama de, ok, está pasando, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el enojo con todo lo que vivimos? Tú puedes reír, tú puedes llorar, tú puedes golpear, pero no a gente. No queremos un problema más, ¿verdad? No a gente, no a personas, no a los doctores, porque eso sucede también. Sucedió. Y sucedió en muchas ocasiones. Entonces, es algo que nos corresponde a nosotros tener como esta... Empatía y más que nada como la capacidad, y ahí viene nuestro trabajo como humanos o como personas, de tener la responsabilidad de trabajar con nuestras emociones. Porque si nunca has conocido cómo vives con tu enojo, entonces pues lo más común es que nos han enseñado que el enojo tú tienes que gritar, tienes que golpear y tienes que herir para sacar el enojo. Yo no sé de dónde aprendimos eso o en qué libro viene. Oye, si tú te enojas tienes que golpear. No, pues es que no hay. No hay. Sacas, ¿no? Exacto. Entonces son características o son como estas conductas que venimos aprendiendo desde años atrás. Claro. Ancestros, o sea... Son como que las tradiciones generacionales a través de las emociones. Pero si tenemos un buen control, una buena gestión, tenemos esta responsabilidad de trabajar constantemente con nuestras emociones, entonces tú vas a tener la asertividad de decir, estoy muy enojada y yo sé que es un proceso que tengo que vivir. A lo mejor yo sí siento ganas de golpear al doctor porque no me lo quiso recibir, pero no es lo correcto. Y entonces empieza a trabajar, ¿no? Voy a mi casa, respiro, escribo, agarro el cojín y lo golpeo. Me meto al box, grito. No, es que sí, en el momento te llegan muchas emociones, de lo cual es... Pues mira, la verdad yo... En ese momento era el miedo al cómo decirle yo a mi esposo lo que estaba pasando. Claro. Segunda, pues el shock de la responsabilidad que yo tenía de haber llevado al señor y a mi suegro que no me lo atendieron, ¿no? Claro. Y pues ya al último, ya el enojo contra el sector médico no fue mucho, pero sí la parte fue entendible por lo que estábamos atravesando. Pero pues dije, bueno... Si te pones también en los zapatos de los doctores, no podrían confiar ellos en tu palabra de decir no tiene COVID, ¿verdad? Sí, o sea, claro, ellos ¿cómo quiero decir? ¿Cómo se aseguran? ¿Cómo se aseguran de que en realidad no tiene? O sea, y aunque tú pudieras llevar alguna prueba de unos 2 o 3 días anteriores, pues en esos 3 días que estuvo antes, pues se puede haber contagiado y era muy entendible, te digo, era muy entendible porque todo el mundo no sabíamos... Todo el mundo quería atención. Sí, aparte no sabíamos todavía cómo poder afrontar esas cosas porque pues,
Ni siquiera identificamos los síntomas. Los síntomas. Hay gente que no tuvo síntomas, pero tuvo COVID y se murió. Uh-huh. Fíjense que pasaba algo muy importante y es que ahí viene también lo que es el poder de la mente y de las emociones, cómo lo vives. Hubo personas que fallecieron no por los síntomas del COVID, sino por todo lo que la mente trajo. Sí, y hubo personas que se salvaron porque a lo mejor nunca se dieron cuenta que tuvieron COVID. Me tocaron casos de atender donde me decían, mi mamá trae síntomas, pero ella no está consciente de los síntomas, tiene COVID, la tenemos aislada, pero le decimos que la tenemos aislada porque mis primos están contagiados y no queremos que la contagien. La señora ya era mayor de edad, 70 años más o menos, 69, 70 años, y dice, si le decimos que tiene COVID, no va a vivir. Y entonces el impacto... Yo creo que ese fue un buen porcentaje de los enfermos de esa enfermedad fallecieron a causa de la mente. Sobre todo porque veían... estaban aislados completamente, o sea, estaban aislados. Es que todo el mundo estábamos aislados y lo primero que tenías a la mente era una televisión y en la televisión... No, pero estaban ellos, los enfermos que estaban en el hospital estaban completamente aislados. O sea, en una parte, un paredón cerrado para ellos nada más. Si no podías salir a menos de que no tuvieras salías negativo, ¿verdad? En las pruebas. Entonces, ellos mismos estaban viendo personas morir enfrente de ellos y todo lo que estaba viviendo en esas áreas las áreas COVID. O sea, obviamente, pues la mente es muy poderosa. Hasta hipocondríaco te vuelves. O sea, ya le pasó a él, yo también lo siento. Ay, le faltó la respiración. Ay, a mí también. Es ahí donde dices tú que la mente... Un buen porcentaje de las personas que fallecieron fue a causa de la mente. Sí. Entonces, pues imagínate todos los duelos que vivimos. Duelos personales, duelos más secundarios tal vez, pero igual de importantes como el trabajo, la economía, la familia, los amigos, la sociedad. Estamos aislados, angustiados, preocupados, enojados, con incertidumbre. Fue una bomba que trajo tantas cosas. Hoy en día todavía traemos los rezagos. Sí. Hoy en día todavía hay gente que todavía no se recupera emocionalmente de las pérdidas, negocios que todavía no lograron levantarse. Es que hubo familias enteras que literalmente se fueron con el COVID. O sea, hay gente que nada más eran 5 y los 4 se murieron y nada más quedó una persona. Y eso, ¿cómo trabajas tú tantas emociones, tantas pérdidas tan seguidas y en menos de 4 años? Y aquí es importante conocer cómo es un duelo, porque entonces es ahí donde tú vas a identificar que estás viviendo un duelo y que si no puedes con el duelo porque no sabes cómo vivirlo, no sabes cómo afrontarlo, pues tengas la oportunidad de buscar esta ayuda profesional que te lleve en el acompañamiento del proceso para salir. Uh-huh. ¿Qué pasa si no salimos de un duelo? Yo les llamo como que si se encapsulara y se queda congelado y entonces ni para allá ni para acá. Entonces te desarrolla una depresión, te desarrolla una ansiedad y pues olvídate. Que de hecho es otra de las etapas, ¿no? Otra de las etapas. Sí pasas por eso, pero o sea, lo importante es caer en el bache de la depresión y salir. Sí, en la aceptación, y ahí es cuando empieza a llegar la aceptación, ¿no? O sea, la depresión, que es prácticamente donde ya estás aceptando las demás etapas y obviamente ya es así como que, bueno, sé que estoy en una zona de que me está llegando la depresión y me está costando avanzar. Falta una, ¿no? Anterior. Sí, para llegar a esta existe otra antes que es la negociación. Y tiene que ser muy importante esta porque entonces es cuando todas tus defensas emocionales, vamos a verlas así, del enojo, de la negación, es como si ¡pum!, cayeran. Y entonces dices, ok, sí está pasando. Y empezamos, ¿no? Incluso yo creo que aquí hasta los creyentes, Dios, por favor, o sea, si sale, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo me voy a portar bien, yo me voy a alimentar. ¿Cuántos hicimos estas propias promesas de me voy a alimentar? Porque es que si llega una enfermedad, pues que me encuentre con cuerpo sano, ejercicio. La negociación es eso, esa pequeña parte de paz que nos damos para afrontar también las etapas pasadas. Y entonces una vez que nosotros empezamos a negociar emocionalmente con nosotros y con nuestras emociones, podemos brincar entonces a la etapa de la depresión o la tristeza. Uh-huh.
Una es estoy enojada, perdón, estoy negada y luego me enojo y luego pum, bajo todo y por lo tanto viene todo lo emocional. Por eso es que se desarrolla la tristeza o el cuadro depresivo. Y si hay gente que entra en cuadros depresivos muy canijos donde no duermes, no comes, la ansiedad a lo mejor por comer te llena. Que vas cubriendo poco a poco huequitos que a lo mejor te hacen sentir bien en esa parte, no sé, un día o dos y posteriormente vuelves a recaer. Pero por eso es muy importante ir con un especialista para que te ayude a pasar todos esos procesos. Que no está mal sentirte triste, ¿eh? Como tú dices tú, hay que aceptar todas las emociones, hay que aceptar el duelo para poder en un futuro aprender a vivir con ese duelo. Y esta Marifer, yo creo que estaba en esa parte de la negociación. Todavía no llegaba como que... Bueno, es que tenía mucho tiempo. O sea, yo creo que todavía apenas había pasado por la etapa de la negación y de la ira. Y estaba como entre esa etapa entre negociación, depresión. Depresión, porque ella dijo, o sea, a ver, ninguna de mis psicólogas sabían que yo ya tenía la depresión. O sea, ella ya sabía, ya aceptó, tengo una depresión, o sea, necesito que me ayudes tú con esta depresión que estoy tomando. Digo, no tuvo una pérdida, pero tuvo una pérdida de una expectativa que tenía sobre su hija. Un saludo para Marifer. Pero es lo que dice ella, dijo, es que es difícil, ¿no? O sea, tú estás embarazada y estás esperando un hijo, se puede decir que sano, bien, y te dicen, ¿sabes qué? Pues nada. Y todo el proceso que ella nos contó de que ella veía que pasaban médicos, que pasaban enfermeras. Imagínate tú, o sea, recién aliviada, te tienen en la plancha todavía ahí, cosiéndote. Si tú quieres que se fue cesárea, todo. Y ver que tu hija no llora, o no escuchar que tu hija llora y que los doctores... movimiento de doctores. Qué desesperación ha de haber sentido. Totalmente, y luego sin poderte parar, aunque de perdido tú dices, pues me levanto y voy a ver qué pasa. No, y ella pues dijo, ahí dormida. Yo dijo, yo estoy bien ya. O sea, no estaba bien, pero por el hecho de querer saber cómo estaba su hija, rápido se levantó. Y es ahí donde dice ella, estuve atravesando todas estas etapas de las cuales estamos hablando y hasta ahorita ella dice, estoy en depresión. Claro, y es que en las etapas del duelo, todas pudieran ser como permisivas o aceptadas por las personas, pero cuando se trata de la tristeza, de la depresión, la gente no quiere vivirla. No, y es que todo el mundo dice, no, yo soy fuerte. Y es ahí donde dices tú, que como niño te decían, no llores, no hagas esto, pero... Permítete, exacto. O sea, permítete hacer estar en esa etapa. Y más cuando también hay gente que no te permite vivirlas. Es que no estés triste, es porque es que ya pasó y es que no estés triste, no tienes por qué estar así. Justamente, o sea, tú la quieres estar viviendo y hay gente que te está diciendo que no la vivas. Sí, imagínate, tú apenas vas como que a desahogarte y no digas, no hables, no lo pienses, no lo sientas, no vayas a llorar. Y ni digas. Híjole, no, hombre, yo cállate, déjame llorar, déjame desahogar. Ahorita que tú decías sobre el acompañamiento, yo creo que la herramienta más buena que puedes hacer para justamente, no vaya la redundancia, acompañar en un duelo. ¿Qué le puedes decir a alguien que está sufriendo? ¿Qué palabras de aliento? Nada que le digas Es que el échale ganas es la peor palabra que puedes decirle. Y a veces no lo hacemos tan conscientes de fregarlo, sino hasta por la naturaleza, como lo escuchamos tanto, tú sin querer queriendo, échale ganas. Ya cuando te cae el 20 dices, ¿cómo échale ganas? Mejor hay que ser sincero, ¿no? Mira, en estos momentos no tengo palabras que decirte, solamente lo único que te puedo decir es que pues aquí cuentas conmigo y cuentas con mi apoyo. Hasta para escucharte, si un día quieres llorar. El día que tú quieras, aquí estoy. Escúchame. Sí, o sea... Como lo que hablábamos de la ansiedad también. O sea, muchas veces alguien puede estar teniendo un cuadro de ansiedad, una crisis de ansiedad. Y simplemente con el hecho de tú tocarlo, o sea, de ponerle tu mano, o sea, y obviamente a lo mejor hasta abrazarlo, ya con eso a lo mejor puedes empezar a bajar su crisis, ¿verdad? Su estrés, su ansiedad, todo. Muchas veces esas personas es lo que necesitan, a lo mejor nada más un abrazo, un hombro donde llorar. O incluso hasta preguntarle cómo te puede ayudar. Porque a veces lo que yo pienso que le puede ayudar es lo que menos le ayuda. A lo mejor tú agarras a una persona con crisis y tú la quieres abrazar
Y te dice, oye, siento que me falta el aire, o sea, ni te me acerques. O no le gustan los abrazos. O no le gustan los abrazos. Entonces pregunta, O sea, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, no, siéntate ahí y escúchame. Y hay mucha gente de la cual igual tú como persona puedes llegarte a ofrecer y no quiero estar sola. Y hay que aceptar que esa persona quiere estar sola y pues lo primero que tienes que hacer es, quiere estar sola. Pues, irte, me voy. respetar. Y entonces se convierte en algo como muy personalizado. Un duelo está diseñado y hecho a tu medida. Lo que yo vivo en mi duelo, tú no lo vas a vivir igual, ni tú. Y entonces podemos a través de nuestra experiencia o de nuestra vivencia, pues decir, a mí me ayudó esto, pero no porque a mí me ayudó te va a ayudar a ti. Entonces la clave o la pregunta mágica, yo le llamo así, es pregunta en qué te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar, porque solamente es la manera en la que yo voy a poder comprender lo que tú necesitas, ¿sí? Y entonces es importante que también nosotros, si estamos viviendo a través de un duelo, o sea, pasando o atravesando a través de un duelo, también permitamos que nos ayuden. Porque a veces también esta parte de, sí, yo lo puedo vivir sola, pero hay quienes no lo hacen por vivirlo solo, sino por no me vayan a ver llorando, que no se den cuenta que me duele. También del no necesito. No necesito. No necesito que alguien, no necesito. Es necesario, como dices tú, aceptar ayuda. Exacto. O sea, porque solos, pues... Fíjate que pasa algo muy interesante cuando llegan a terapia, una persona es un poquito más complicado que llegue a terapia cuando está en el proceso de la negación. Sí llegan, pero cuando funcionan y cuando llegan es cuando estás en la etapa de la negociación. Porque entonces ahí ya estás dispuesto, dime qué hago. ¿Qué hago? Brinco, salto, lloro, río, escribo, canto, corro. Sí, están abiertos a cualquier ayuda, ¿no? Exacto. Entonces esa es la etapa más saludable para llegar a terapia, porque ya vas dispuesto o dispuesta a escuchar, a tomar estos consejos o estas herramientas. Y que bueno, ya con un acompañamiento que te permita ir viviendo como tus procesos, porque no los vamos a evitar, es necesario que pasemos por cada una de las etapas. Pudiera ser que ya pasaste la negociación, pero luego salió algo y ya me regresó otra vez al enojo. Y entonces es como que lo que decías ahorita no es lineal, sino de hecho, que yo justamente sí tenía esa pregunta, o sea, pasaste por la negación, la ira, la negociación, estás en depresión, pero puede que regreses otra vez así en la negación, ¿verdad? Pero aquí hay un punto en el cual detona que te regreses de nuevo. Sí, no es por magia, o sea, a lo mejor, no sé, es que cuando hay alguien que fallece, te quedas con una idea, una perspectiva de la persona, ¿no? Tú generas ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, pero tú te quedas con esa imagen de la persona. ¿Idealizar o...? Como el concepto. Okay. Te quedas con un concepto de la persona. Resulta que cuando muere, híjole, pues salen tantas cosas. Los secretos y que dijo y que supiste y que no era como tú la veías porque hacía esto. Y entonces descubren muchas otras etapas de la persona que tú no conocías. Y esto puede ser motivo de decir, pero si mi papá era un guau conmigo, pues sí, pero a mi hermana y yo nunca supe hasta ahora que falleció. Le hizo tanto daño a mi hermana. Y entonces cambia la perspectiva, ¿no? Imagínate tenerlo tan guau mi papá y resulta que no era mi papá tan guau porque hizo tanto daño a mi hermana. ¿Cómo vives eso? O sea, aunque ya estuvieras en la aceptación, pues resurgen estas emociones. De repente que llega la otra familia. Pero imagínate tú de la otra parte, si tú dices la otra familia, la otra pareja, cuando es un doble duelo porque se murió en el COVID. No hubo manera de velarlo. No hubo un cuerpo presente. No sabes ni dónde irle a llorar. No sabes nada. ¿Y luego te aparece? Sí, luego se aparece y dices tú, espérate. ¿Cómo? Exacto. O sea... todos los impactos que vives a través de la muerte. Ajá. Y está bien tremendo porque a lo mejor empiezas a sanar algo y ya se vuelve a abrir. Por eso les decía ahorita que no hay como una fecha específica. Claro, pues no te vas a ir a vivirla durante 10 años, ¿verdad? Pero a lo mejor entre un año decir, bueno, pues en un año se espera que
tú estés viviendo y que ya para cuando llegue otra cosa, pues a lo mejor ya no resurge el enojo como resurgía al inicio. Que claro que te vas a enojar, pero eso ya no es parte del duelo, ¿verdad? Es una emoción natural que va a salir porque viene otra situación que te hace enojar. Y igual ya cuando estás trabajando toda esa parte, a lo mejor alguna fecha que te hace entrar en una depresión, Claro. Que va a ser normal, pero con el tiempo dices, bueno, me voy a sentir este día, me voy a sentir así triste, pero ya... Yo creo que ahí ya no se le llama depresión. Ya, bueno, de la depresión vamos a hablar de la aceptación y luego vamos a tocar ese punto. Cuando ya estamos en la aceptación es porque ya vivimos todo esto y tú dices, ya, aquí está. Ya, esto es realidad. O sea, ya mi papá no está, o mi mamá no está, o mi hermana, mi prima, mi tía, cualquiera, ¿no? Ya no están, tengo que vivir mi vida, la vida continúa, mis proyectos, lo que yo tengo. Entonces, ya empiezas a salir de esto. Pero ¿qué pasa? Y es que pasa algo muy interesante con las emociones. No sé si les ha tocado, y hasta las voy a poner aquí a analizar y a pensar. No se crean, pero no sé si les ha pasado que, no sé, pruebas una sopita, te despierta un recuerdo. Así como Ratatouille. Ándale. Un olor. Un olor. Una canción. Tocaste algo y te dijiste, ay, así se le sentían las manos a mi abuela. Nuestros sentidos están conectados con los recuerdos y los recuerdos están conectados con las emociones. Y entonces ya olí el perfume, ay, lo usaba mi ex, ay, me acordé cuando el desgraciado me hizo, ¿sabes? Y empiezan a detonar otras emociones. Es un duelo, ahí ya no está el duelo que no es resuelto, que no se concluyó, sino es parte de lo normal, de lo que se espera. O sea, pues los recuerdos no los vas a bloquear, no se van ahí, a menos que te metan un fregazo en la cabeza y te den ahí en el punto exacto de la memoria. Pudieras tal vez te dé el Alzheimer o ¿Quién algo. soy? ¿Dónde estoy? Sí. Algo que se te olvida. Pero los recuerdos ahí van a permanecer. Digo, claro, unos más conscientes que otros, pero ahí van a estar. A lo mejor ni te acordabas y luego oliste el perfume o la sopita y... Ay, mi abuela me hacía esta sopita cuando estaba chiquito, cuando me enfermaba, y me acuerdo que me decía, y ya. ¿Qué pasa? Llega la nostalgia, ya no es la tristeza. Es como el ligamento de la emoción, ¿no? Llega la nostalgia y te puedes sentir triste y puedes llorar un ratito porque lo recuerdas. Que a lo mejor no quiere decir que vayas a recaer otra vez en todo el proceso. Exacto. Sino que nada más ocasiones muy, muy puntuales, más especiales, donde vas a llorar, a lo mejor a sentirte triste un ratito, pero pues ya no como te sentías antes. Exactamente. Entonces ya nada más lo vives menos intenso como la nostalgia. Y ya, mañana pasado, ya pasó. O sea, ya no te perjudicó, ya no te obstruyó en otras cosas, o sea. Pero es muy normal y a veces está tanto el miedo de decir, no, yo no me quiero acordar de esto porque es que entonces otra vez voy a sentir tristeza y otra vez me voy a regresar y voy a recaer. Pues sí, a lo mejor sí puede haber recaídas en este sentido de que otro nuevo duelo se despierta y... pues hay que trabajarlo, pero pues es que en el mundo vamos a toparnos con muchas cosas que nos van a hacer despertar estos recuerdos y estas emociones. Entonces está muy padre porque pues ya cuando conoces de esto, tú dices, es nostalgia. Está bien. Lloro un ratito y como decía, ¿verdad? Una lloradita y para adelante. Para adelante. Y cómo es complicado cuando... esta parte del duelo empieza a afectar tu vida, pues tu vida diaria, ¿verdad? No puedes tomar decisiones, no puedes hacer tu trabajo normal. Digo que hay personas, obviamente todas las personas son diferentes y cada quien reacciona diferente a una misma situación, ¿verdad? Como lo comentabas. O sea, puede que en el ejemplo del carro, que una persona le dé un duelo más fuerte por a lo mejor la pérdida de un carro que por la de un familiar o un ser querido, ¿verdad? Entonces, pues esa parte de cómo reaccionan las personas a un tipo de duelo, pues iba muy de la mano a cómo quiero decir, cómo vives tu vida, ya cuando empiezan a afectar las relaciones. Pues es que a lo mejor ya ahí es cuando se empieza a ser ya más cronológico, ¿no? O sea, crónico. Crónico. Este tipo de cosas, que es ahí cuando ya... aparte de la ayuda psicológica, pues ya puedes brincar a otra etapa de ayuda. Cuando estás en el proceso de duelo, se puede trabajar en terapia. Sí, es un duelo que te va a acompañar tu especialista y se puede trabajar con la pura psicoterapia. En muchos casos, a lo mejor podemos hacer uso de
otro especialista, en este caso el psiquiatra, pero cuando ya son trastornos depresivos, porque es que ya tienes años con este duelo y nunca lo has sanado, que ya se transformó en un trastorno. Vamos a diferenciar la tristeza. Todas las emociones son normales, lo voy a poner como en este sentido, no en una línea. Todas las emociones son normales que se vivan así, pero cuando ya las vives muy así, y luego de repente así, y luego de repente te recuperas y luego van así, o sea, estos picos es lo que se espera que ya no sea normal, es lo anormal de las emociones. Entonces los duelos o las depresiones o la ansiedad suelen sentirse así con estos picos, por eso es como que sentimos los bajones así bien fuertes. En estos casos, cuando ya el duelo, ya te estás... estoy analizando todo ese tipo de cosas porque... ¿Por qué pasa? Bueno, entonces si lo identificamos así como muy en picos, pues hay que checar qué está pasando, porque entonces no es normal que se esté sintiendo así. Y muchas de las veces, a mí en lo particular, a mí sí me gusta usar mucho la ayuda de un especialista, en este caso el psiquiatra, porque es que el medicamento hace una función que la terapia no hace y la terapia hace una función que el medicamento no hace. Pero por eso lo combinamos. Que se vaya acompañado. De la mano, ¿no? Acompañado, sí, totalmente. Todo el medicamento psiquiátrico tiene que ir acompañado. Es como hacemos un equipo multidisciplinario y de complemento. Porque el psiquiatra no trabaja lo que trabajamos nosotros y nosotros como psicólogos no estamos capacitados para medicar. Es lo que decíamos en el podcast pasado, o sea, no hay que dejarle tanto a los medicamentos. Exacto. Y apoyarnos también en el plano psicológico. La psicología va más enfocada a las emociones y todo eso, y la psiquiatría como que a lo más médico del cerebro. Así es. Lo químico y todo eso. Exactamente. Okay. Sí, por ejemplo, cuando hay una depresión, voy a dar este ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una depresión existen los neuroquímicos en nuestro cerebro, neurotransmisores, que son la serotonina, dopamina y oxitocina, que le llamamos como la tríada de la felicidad, son los que nos ayudan a regular nuestro estado de ánimo, pero resulta que supongamos que cada uno tiene que estar en un nivel segregando 100%, pero la serotonina está en un 30 y luego la dopamina está en un 10 y la oxitocina está en un 5. Ya no están segregando lo que debe de segregar, entonces entra el psiquiatra y te dice, bueno, te voy a dar este antidepresivo que contiene esto, vamos a aumentar esto, y entonces eso permite que nuestro estado de ánimo pues se regule de mejor manera, como más rápido, es como el impulso que nos ayuda a estabilizarnos más rápido en las emociones, y luego entra la terapia, ¿sí? Que bueno, todo lo que sientes es por esto, esto y esto y esto. Y le vamos dando mucho sentido a todos tus traumas, a todas tus percepciones. Oye, por ejemplo, mucha gente recurre cuando está depresivo a los chocolates, a todos esos, porque justamente elevan esos niveles de oxitocina y todos esos químicos, ¿verdad? El café. Sí, el cigarro. Ahora. Sí, sin agraviar. No, y es que el cuerpo es muy sabio, y dentro de lo que deja de existir en nuestro cuerpo, pues te lo va a pedir. Te lo va a pedir. Claro. E incluso, pues yo he tratado con muchas personas con adicciones que lamentablemente es más aceptable en su mente consumir marihuana, alcohol, tabaco, que tomarte una pastillita del psiquiatra. Oye, pero bueno, hablando de gente con adicciones que se empiezan, a quitar lo del cigarro, lo primero que empiezan a agarrar es ya sea cacahuates, nueces. Es que se canaliza. Se empiezan como que dicen, bueno, si antes traía algo en la boca, pues quiero tenerlo en la boca también, así como... Bueno, es que aquí también hay que trabajar muchísimas cosas como las fijaciones. Ándale. Es un es otro tema de otro capítulo. Pero sí, o sea, el cuerpo te va a pedir y te va a exigir lo que necesitas para andar activo, o sea, para producir. Y malamente, pues a lo mejor te lo piden el chocolatito, en el tabaquito, porque es más fácil consumirlo, porque es mejor sociablemente aceptable, culturalmente aceptable, que cuando vayas con un psiquiatra y te den medicamento. Sí, no, luego dices, ¿a dónde vas? Voy con el psiquiatra, ya está loquito loco. Sí. Pero, te vas a estar dependiente. Mejor fúmate un porrito de marihuana y si te va a quitar. No es cierto. No. O sea, sí te lo quita, porque es muy placebo y tu cerebro siente el placer, te relaja y sí es cierto que te funciona. Pero te funciona a corto plazo. Ya se me está proyectando. Ahorita que sea algo que te relaja. Mejor Sí, es algo que te relaja y que sí te sirve, si lo vemos en este sentido, pero a largo plazo sabemos que la marihuana es la principal
droga o sustancia que te lleva al consumo de otras, muchas más peores, y que pues en vez de mejorarte te van degenerando en toda tu salud. Sí, entonces todo lo que le metes, pues el cerebro explota. Y yo le llamo que quedan como desconectados. Las dendritas de nuestras neuronas se funden y ya, no hay manera y no hay reposición. Entonces pues ya te quedas tocadillo. Híjole. Entonces, pues mejor trabajar. Se le fue la cabra al monte y ya no regresó. Sí, por eso, porque vemos tantas personas en calle que ya andan bien desconectadas por la droga. Y entonces, pues todo esto deriva del mal manejo de las emociones. Muy bien. Oye, me gustaría, bueno, ya nada más, creo que faltaría hablarlo por último de la aceptación, o sea, de la última parte de la aceptación. Y también me gustaría tomar el tema de la tanatología. No sé si nos puedas ahí también adentrar a ese tema. Mira, bueno, cuando ya trabajamos con el tema de la aceptación, pues ya estamos, pues en la última etapa, ahora sí literalmente, ¿no? Ya vas de salidita. Aceptas porque ya estás trabajando con tus emociones, aceptas que hay una pérdida, aceptas que la vida es así, que va a pasar, o sea, por punto de que digamos, no quiero que se muera mi mamá. Pregúntame, yo no quiero que se me mueran mis papás, pero sé que va a llegar, sé que va a existir, sé que voy a pasar ese duelo, ojalá y no me vuelva loca. Pero bueno, eso es lo que a lo mejor piensas, no, el día que se me muera, yo me voy a volver loca. Y a lo mejor se te muere y nunca te volviste loca. Pero como son estas expectativas, ¿no? De la muerte, entonces el sanar nos permite ya salir de esta etapa y estar preparados para la que sigue. Para el duelo que sigue. Pues en la vida vamos a pasar miles de duelos. Todo el tiempo. Y hasta en un mismo día, ¿no? Todo. A lo mejor, como decíamos ahorita, unos son como más digeribles y rápidos de salir, otros como que tú dices, híjole, este sí me está costando bastante. ¿Y cómo entra la tanatología aquí? Bueno, pues la tanatología es lo que se enfoca un poquito más a las pérdidas de la muerte, ¿verdad? Y entonces, muchas de las veces, fíjate, esto pasa muy, muy a menudo y en muchas teorías o en muchas corrientes de la psicología. No nos está permitido hablar incluso de religiones, de Dios, de hacer que las personas como que se refugian en algo. Pero la tanatología sí. La tanatología sí te permite, porque es como darle esa esperanza, esa fe, esa parte de trabajar a través de que es algo que no puedes controlar tú. Y está padre porque pues te enfrentas ahora sí como literalmente a la muerte, ¿no? O sea, como el concepto de muerte, que a lo mejor todos le tenemos miedo y pues resulta que todos vamos a morir. O sea, todos tenemos como quien dice, una fecha de caducidad. Una fecha nuestro punto final en esta vida. Y cuando es duelo, a lo mejor sí, de muertes, pues sí está padre, puedes estar acompañada de una psicóloga o de una psicóloga tanatóloga, que vaya con un poquito más enfocada, pues te va a ayudar también a vivir este proceso de duelo, nada más que bueno, ya se enfoca como a vivir esta parte de la muerte como tal, o sea, el tema de la muerte. Sí, a trabajar toda esa parte para poderte sacar un poquito más rápido de todo el proceso que estuvimos hablando ahorita. Pero sí creo que sí es parte también fundamental después de que atravieses un duelo, apoyarte también con alguien que sea, o que vea lo de la tanatología. Eso entraría también, yo creo que en buen tiempo en la parte de la negociación, ¿no? En la negociación, ver alguna, no sé cómo se le llaman, cursos o talleres de tanatología. Sí, a veces hay como pláticas, como talleres para sanar. Pero igual y pues lo puedes vivir también en compañía. O sea, mientras tú no sepas cómo manejarlo, cómo vivirlo, pues tienes que ir acompañado de un especialista a fuerzas. Sí. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, no, y la verdad no. Pues ¿cómo le ayuda? Entonces, pues aquí nosotros tenemos como las herramientas emocionales que nos permiten compartir para acompañarte en el proceso. Y te digo, cada duelo es justo con eso que mencionas. Hay personas que sí pueden salir del duelo solos. Pues sí. O sea, porque a lo mejor ya tienen las herramientas. A lo mejor son psicólogos, también tienen todas esas... Y no creas, sí. No, yo sé que todos somos humanos y pues por más experiencia que tengas, yo creo que ya vivirlo en tu experiencia es muy diferente, ¿verdad? Sí, ese chiste de, oye, si te sientes triste, perdón, tú vas y lees tus apuntes y se te quita. Y pues no, es muy difícil. Yo tuve también pues muchos conflictos en cuanto a lo que soy de mi persona, lo que yo decidí ser o creer, contra lo que me decían
la ciencia o la psicología, y yo tuve un caos y yo lo trabajé mucho en terapia y yo decía, pero es que aquí yo me siento bien, pero es que acá me dicen que no puedo, o sea, ¿qué hago? Y me acuerdo mucho que para ese entonces yo estaba por terminar la maestría y me decía, antes de ser psicóloga, eres humana. Entonces enfoca a trabajar en tu humanidad, en lo que tú necesitas como persona. Ya como psicóloga, bueno, es otro punto y aparte y entra tu ética, ¿no? Pero tú como persona, tú necesitas de esto. Y dije, bueno, fue algo que sentí, dije, me libero por completo de todas estas presiones o pues, paradigmas de todo. Y pues sí, eso está muy caótico. Pues muy bien. Bueno, pues me gustó bastante este episodio. Está muy amplio. Sí, está. Y aquí podemos estar horas. O sea, la verdad sí está muy amplio y no se habló del todo como se tenía que haber hablado, pero pues creo que ahí nos enfocamos en lo más importante. Y pues les pedimos a las personas también, si tienen alguna experiencia que contar, que platicarnos, pues lo pueden hacer a través de las redes sociales. Ahí lo vamos a estar leyendo. Si tienen alguna experiencia, algún comentario también que platicarnos. Sí, ahí porfa, suscríbanse, denle like al video, y pues vamos a estar ahí en contacto y vamos a subir nuestros próximos episodios. Recuerden, todos los lunes a las 9 de la noche. 9 de la noche. Y pues bueno, le damos también las gracias aquí a la licenciada, máster, a la máster. Yo no sabía que tenía la maestría. Sí. Bueno, te damos las gracias aquí por estarnos acompañando. Y pues alguna reflexión, algún comentario que tengas ya para finalizar. Sí. Trabajen con sus emociones. Bueno, sí quiero que lo veamos como un tema muy importante, el trabajar con las emociones, porque vivimos de las emociones, todo el tiempo están activas, no hay manera de que éstas se apaguen, y si se apagan es un problema, entonces te vas directo al psiquiatra. Sí. Entonces, es que mientras estás vivo, tienes que sentir. Sí, tienes que tener entonces, emociones. Si tú llegas y dices, no siento nada, pues, ¿qué está pasando? Hay un bloqueo emocional, ¿qué pasa? Entonces, pues necesitamos hacerte que sientas. Entonces, sí, mientras estén pasando por un duelo, por una pérdida de cualquier tipo y no sepan cómo manejarlo, pues siempre está bien buscar ayuda. No todo lo podemos nosotros mismos, no podemos con todo a la misma vez y pues está bien tener el acompañamiento. Que busquen ayuda de algún amigo o familiar a quien más confianza le tengan. Y también pueden hacer principalmente un especialista. Principalmente. Contáctenla, pues ahí van a aparecer los teléfonos. Ahí les aparecen. Sí, estamos dispuestas, agenda abierta. Tenemos citas disponibles. Muy bien. Sí, pues eso. Bueno, pues nos despedimos de este episodio número 5. Esperamos que les haya gustado y pues síganos en todas las redes sociales, denle like y comenten también qué les parecen todos estos capítulos. Si quieren también algún episodio, algún tema en particular que se toque, pues igual para que ahí nos dejen los comentarios y lo analizamos. Así es, como les comentamos también, pues tratamos de darles temas y contenido de valor, pues que impacta también nuestro día a día. Entonces, cualquier tema, sea de psicología o no sea de psicología, pues estamos abiertos también a hablar de ese tipo de temas aquí. Claro. Nos vemos, chicos. Pues muy bien, nos vemos el próximo capítulo. Bueno, hasta la Hasta próxima. luego. Nos vemos. Bye. Bye.